Es tan amplio hablar de ciencia, han pasado muchos científicos y científicas y gente del ambiente científico, que es muy grato tener la presencia de gente que esté en la cosa pública, como dicen por ahí. Está con nosotros, a quien agradecemos, Erika Heinz, ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe. Secretaria. Ok, secretaria, me corrigen por acá. Gracias, Erika, por acercarte a los estudios de REC. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, la inquietud inicial de esta invitación es la convocatoria que estuve viendo que están haciendo con Código Ciencia, una convocatoria de proyectos, de financiamiento de proyectos científicos. Contanos un poquito de qué se trata, porque está próxima a cerrar. Sí, la nueva fecha es 30 de julio, o sea, tenemos un mes, una ventana de un mes para esta convocatoria, que es muy especial porque es una convocatoria de proyectos de comunicación de la ciencia, de producción de contenidos, de cultura científica, técnica e industrial. Entonces es bastante complejo de armar un proyecto. Son proyectos que no son los típicos de investigación, sino que lo que esperamos es que ahí haya una alianza entre un grupo de científicos, científicas y alguien que venga de lo audiovisual, del arte, de la cultura, de la música, de los videojuegos, del mundo de la producción cultural, para tener justamente un producto al final del camino que nos sirva a nosotros para comunicar ciencia. Y creemos que esto es muy importante, forma parte de nuestro programa Código Ciencia, porque bueno, sabemos que los científicos de hoy, cuando eran niños o niñas, tuvieron algún acercamiento, algún descubrimiento con lo experimental, con lo lúdico, que les despertó esa vocación, y esa es una de nuestros propósitos con estos proyectos. Y bueno, muchos otros que tienen que ver con cómo la ciudadanía percibe la ciencia, la tecnología. Siempre celebramos, y me parece muy importante que existan estos programas, no solo por el apoyo en sí económico, sino también porque hay una vinculación, creo, entre la cultura científica y la participación que vos bien mencionabas de estudiantes y la comunidad científica en sí. Te quería consultar qué características particulares deben tener esos proyectos. Bueno, los proyectos, como te decía, tienen que venir de una alianza entre estos dos grupos y se presentan a través del sistema científico. Es decir, que tienen que presentarse a través de alguna universidad, del CONICET o de algún organismo de ciencia y tecnología, pero tienen sí o sí que tener integrantes de los dos tipos, artistas o realizadores o de la industria cultural y de ciencia y tecnología. Son proyectos que van a demorar, digamos, un año en realizarse, pero luego el grupo se compromete a llevarlo a territorio. Es decir, que por lo menos a 3 localidades santafesinas van a tener que llevar su producción. Si es un video, lo irán a presentar. Si es un juego, lo irán a hacer con los chicos a algunas escuelas que nosotros los ayudemos a seleccionar. Por supuesto, después va a seguir girando eso, pero por lo menos 3 veces lo vamos a hacer en conjunto. Así que eso forma parte de la propuesta que tienen que hacer. Por supuesto, va a haber un jurado que va a estar compuesto también por personas que vienen por esta cuestión más híbrida, personas que vienen de la ciencia y personas que vienen de la producción de contenidos, porque como te decía, es algo inédito en el país. No hay en otros lugares este tipo de proyectos. Nosotros también tuvimos una convocatoria de proyectos de investigación científica. Esos proyectos se evaluaron y están próximos a comunicarse. También tenemos proyectos de innovación con empresas innovadoras, que son las herramientas clásicas más duras de nuestra secretaría, pero estos en particular son proyectos de cultura científica. Bien, era una tentación entrar a la entrevista con lo que te voy a consultar ahora, porque es muy evidente un escenario nacional de recortes y de financiamiento, y a la vez, en contraposición a eso, este ciclo debe tener alrededor de 3-4 meses. A mí me ha impresionado la valoración del financiamiento provincial que han hecho todos los científicos y científicas que han pasado por este espacio, o el acompañamiento de alguna u otra manera. No sé cómo lo están viviendo ustedes, cómo es el trabajo cotidiano hoy con ese escenario. Bueno, hoy es un trabajo de contraciclo, o sea, de tratar de aguantar lo que el gobierno nacional ha recortado o directamente cortado. Pero cuando se diseñaron estas políticas científicas en Santa Fe, que bueno, son políticas de Estado que ya tienen muchos años y que por supuesto nosotros siempre las estamos renovando, impulsando, pero cuando en 2008 se creó la Secretaría de Estado de Ciencia y después en 2013 se creó la Agencia Santafesina de Ciencia y Tecnología, la idea era
usar todo el potencial del CONICET santafesino, rosarino, todas las universidades públicas de acá, usarlo en el buen sentido de invertir para que toda esta gente que es de los organismos nacionales produzca conocimiento orientado a las necesidades de Santa Fe, a mejorar nuestra producción, a mejorar nuestra salud, a mejorar... Y eso se logró. Si vos ves hoy, Santa Fe es una provincia que se destaca porque tenemos más empresas de base tecnológica, porque tenemos un sector biopujante, porque tenemos un sector agtech pujante, porque tenemos muchos científicos muy destacados a nivel nacional, tenemos una media de científico más alta que otras provincias, por cantidad de habitantes, por cantidad de Producto Bruto Geográfico. Y bueno, la idea era que eso se fuera fortaleciendo cada vez más. En esta gestión nosotros vinimos con un impulso muy fuerte de atar esto a lo productivo. El ministro Puccini y el gobernador Puyaro nos indicaron que todos los esfuerzos de ciencia y tecnología tenían que redundar, digamos, en una mejora de la matriz productiva santafesina, más competitiva, y también, por supuesto, en el bienestar en otras áreas que no necesariamente son productivas, como la salud. Y sin embargo, frente a este fuerte recorte nacional, lo que vemos es que también estamos haciendo no solo eso, sino una cuestión más de contraciclo. Y te pregunto, quizás te comprometa con la pregunta, porque no sé si sos vos quien tenés que dar esa respuesta, pero yo lo miraba en Agroactiva, ¿no? Hay como una manifiesta aparición de la ciencia y tecnología vinculada a la actividad productiva y al Estado vinculado con los privados. ¿Por qué si el modelo funciona, y vos lo estabas marcando en Santa Fe, por qué no se replica a nivel? ¿Por qué pensás que hay un abandono tal de la ciencia? ¿Por qué hay esta especie de cientificidio, el CONICET abandonado, el INTA cerrado? Digo, ¿es una cuestión ideológica, una cuestión de ignorancia? ¿Qué ves vos? No, bueno, esto también es algo más bien personal desde mi valoración política. Sí, por eso no quiero comprometerte, pero... pero lo contesto. Porque digo, si da resultado, ¿por qué, digamos, semejante abandono y semejante...? Porque uno termina pensando, digo, desde lo básico en el bien y el mal. Digo, no puede ser que estén abandonando así un aspecto tan central para la generación de riqueza. No, yo creo que, como vos decís, que hay una componente de ignorancia, pero el fondo es ideológico vinculado al proyecto de país que se busca llevar adelante. Muchas veces lo escuchamos al gobernador decir: Argentina no va a salir adelante con el capital financiero y con las criptomonedas, va a salir adelante con la producción, digamos, de bienes reales, de la economía real. Y eso hacemos en Santa Fe. Bueno, si se privilegia un país donde haya más que nada especulación financiera y no haya industria y no haya producción agropecuaria o no haya producción más sofisticada de los bienes manufactureros, y bueno, entonces ¿para qué necesita ciencia? Eso está claro. A donde vamos no necesitamos ciencia, dicen algunos. En realidad la Argentina, si vas a querer desarrollarse con producción real, como hacemos desde el interior productivo, necesita innovación. Cada vez más, además, sí, porque, sí, digamos, es el modo de competir frente al mundo, ¿no? Y de enriquecer lo que vos naturalmente tenés. Bueno, nada, es una pregunta obvia la que estoy haciendo, pero digo, llama mucho la atención este disvalor por la actividad científica y cómo, al revés, Santa Fe muestra que el modelo funciona. Y es muy llamativo, ¿no? Sí, es muy llamativo. Yo me agarro de esa pregunta para hacer otra, que también en los relatos de las y los científicos de acá de la provincia hay una cuestión casi de sobrevivir. Es como, bueno, decir que el gobierno provincial me está acompañando en esto porque si no, no podría realizar mi trabajo, desarrollarme, estudiar, formarme. Y la problemática tiene varias aristas. Hay otra que es que no hay una dimensión social de lo que ocurre. No sé cómo lo ves vos o qué es lo que más te preocupa del conflicto. Esa sería la pregunta. En realidad, para mí siempre lo más preocupante fue la cuestión del desgaste y el desprestigio del sector. El sector era uno de los sectores más respetados. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en la universidad, en política científica, hace ya varios años, en 2010, me causaba gracia porque cuando hacían las encuestas, las personas más desprestigiadas para la sociedad eran los políticos y las más prestigiadas los investigadores del CONICET. Y yo tenía los dos sombreros, entonces me causaba gracia porque era investigadora del CONICET y me estaba pasando a la política y estaba yéndome de un lugar muy valorado a un lugar supuestamente, bueno, que había que defender. Si vos decías que eras política, te dedicabas a la política, tenías que explicar y todo eso. Ahora pasa que
han metido a la casta y los CONICET y los universitarios todos en ese mismo lugar. A mí me preocupa mucho esa cuestión cultural, porque la sociedad puede tener sus propias contradicciones. Hay veces la sociedad quiere la cura para cualquier enfermedad ya mismo, pero no quiere que haya ciencia para lograrlo. O tenemos contradicciones como personas que son eminencias en la materia y cualquiera le discute que la Tierra es plana en las redes sociales. O, por ejemplo, el mismo Osla, que es un cientista social muy famoso acá en la Argentina, que escribió muchísimos libros sobre planeamiento, y alguien, un troll, lo manda a leer libros en Twitter, sin ni siquiera saber quién es. Entonces, esas contradicciones no son del gobierno, son de la sociedad. Hace poco estuvo Gabriel Rabinovich, que es un científico argentino destacadísimo, y que además hizo contribuciones desde la ciencia más básica a llegar al suero que se puede poner una persona para curarse un tumor de cáncer. Y él decía que muchas veces en las redes sufre ataques y le dicen que es un ñoqui del CONICET, a una persona que dedicó su vida al trabajo y no solamente que trabajó mucho, sino con mucho talento. Y bueno, de esos ejemplos nosotros tenemos científicos a la altura de Gabriel acá en nuestra provincia. Y bueno, y después tenemos un montón de trabajadores que a lo mejor no son los más destacados en su disciplina, pero son muy buenos. Nosotros hemos charlado con gente acá, la chica esta que hacía neurociencia, ¿cómo se llama? Peterson. Peterson. Sí, Victoria es una bueno, digo, muy destacada científica. En lo que están trabajando, están trabajando en cosas que de verdad transforman el mundo. Transforman el mundo, están buscando soluciones para, digamos, cura para enfermedades, modificaciones de la química para resolver cuestiones que, digamos, se adapten, no sé, la vida de mejor manera. Y digo, ¿cómo puede ser que abandonemos eso? Y además lo destratemos así. Ahí es como que a mí me aparece el cambalache, ¿viste? Enseguida. La letra de cambalache es la descripción de da lo mismo un burro que digamos, que un científico. Y de verdad es como que los han igualado y hay como una jactancia de la ignorancia, ¿no? Y una especie de desprecio genérico por el conocimiento, por la ciencia. Bueno, no, en realidad son todos choros, ¿viste? Está como instalado eso, es muy degradante, muy... Te lo decía fuera de aire, por ahí genera desasosiego. Y hay que salir a pelearlo a esto, porque la verdad que si no... Lo que no se puede uno es rendir frente a esto, ¿no? La obligación es seguir peleando, ¿no? Sí, además cuando uno puede, por supuesto, expresar críticas hacia una institución, o hacia cómo ha funcionado una institución, pero me parece que no corresponde destruir algo. Las críticas siempre en el marco del crecimiento y la mejora, por supuesto que se aceptan, uno es parte de la política científica y siempre, yo he sido muy crítica de políticas científicas desde que la democracia hasta ahora, se han tomado un montón de decisiones y siempre se pueden hacer mejor, pero es como echarle la culpa a los investigadores porque los que hicieron el diseño de política científica a lo mejor no fueron tan certeros. En realidad eso no corresponde, es como echarle la culpa a los docentes o a los médicos de que un hospital está en malas condiciones o que de una escuela no se obtienen buenos resultados. Tenemos que trabajar entre todos para mejorar eso. Sí, Erika, ¿por qué es tan importante? Porque uno por ahí cuando habla de salud y educación y escucha la postura del gobierno nacional, dice, bueno, que se hagan cargo las provincias que quieran esto. O sea, las provincias que quieran mejor salud, que se arreglen, las que quieran mejor educación, que se arreglen, las que quieran rutas, que se arreglen. ¿Por qué es tan importante que siga existiendo la base científica a nivel nacional? Es muy buena la intervención. También a nosotros nos hace replantear esto todo el tiempo, ¿no? Porque nosotros no podemos reemplazar al Estado Nacional. Si bien Santa Fe siempre, desde hace, como te decía, desde 2008 tiene su propia política científica y tiene una agencia, y tiene presupuesto, tiene una ley provincial que prevé el 0,5% del presupuesto para ciencia, tecnología e innovación. Nosotros no tenemos la pretensión de reemplazar los organismos nacionales. Primero porque es una responsabilidad del Estado Nacional. Segundo porque también la calidad de lo que se produce está muy relacionado a que haya una visión y una conducción nacional de todo el sistema, de las universidades, del CONICET.
también del INA, del INTA, de otros organismos menos conocidos, incluso el Servicio Meteorológico Nacional también absorbe un montón de técnicos y científicos. O sea, tenemos todo un sistema nacional que tiene que estar conectado y que tiene que ser, digamos, con una guía y una política del orden nacional. Después, las políticas subnacionales, lo que nosotros venimos a hacer es a tratar de orientar ese conocimiento a que en nuestro territorio impacte de la mejor manera posible. Y lo hemos logrado. Pero si no tenemos salarios nacionales acordes, perspectivas, ¿quién va a querer ser científico en la Argentina si en Argentina no hay más un sistema científico? Entonces los jóvenes, lo que vemos hoy, es que los jóvenes no se enfrentan a esa carrera, prefieren irse a otro lugar porque es un camino muy difícil, muy largo, tenés que estudiar mucho, te evalúan un montón, y al final, para ganar muy poco y para ser, de alguna forma, desprestigiado en la sociedad. Entonces, nadie se siente muy feliz de seguir una carrera que la sociedad no aprecia y que encima se paga muy mal. Claro. Sí. A veces me pregunto... ¿por qué? O sea, ¿dónde está la decisión? Porque vos decías que estas políticas vienen desde el año 2008 y se han mantenido en el tiempo, con altos y bajos, pero se han mantenido. O sea, no hay una discusión en la gestión nueva que viene a decir borro la Secretaría de Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Santa Fe. ¿Dónde está el punto de apoyo? Yo decía, bueno, mejorar la productividad de la santafesina, mejorar, etcétera, etcétera. Pero hay un convencimiento de que la ciencia es un punto a sostener desde el gobierno provincial. Eso es por parte de la preparación de los políticos. Una compara con los dichos a nivel nacional, los dichos de la propia sociedad respecto a la ciencia, y hay un lugar donde se rompe el convencimiento de que esto es importante son todos ñoquis. Dentro de la propia ciudad de Santa Fe, de la propia provincia de Santa Fe, podemos escuchar eso. Sí, pero yo creo que está muy ligado a lo que hablaba antes del proyecto político que vos tenés para tu provincia o para tu nación. Si el gobierno provincial llegó con una impronta muy productiva de darle mucha importancia a la producción santafesina y el gobernador y el ministro saben que para eso necesitan de aliada a la ciencia, porque si no, Santa Fe está condenada a tener una producción primaria. Santa Fe hoy es un distrito que tiene una economía del conocimiento, es uno de los más importantes de la Argentina. Porque, bueno, por supuesto, en Capital Federal hay muchas más empresas, pero si vos lo dividís por la cantidad de habitantes, por la plata, el Producto Bruto Geográfico de la provincia, Santa Fe está primera, porque tenemos esta capacidad de convertir el conocimiento en valor. Y eso depende mucho del sistema científico. Donde vos veas en el mundo que hay estos clústeres de producción de economía del conocimiento, están asociados a una universidad, están asociados a un instituto de investigación, aún las compañías privadas, o sea, todo el grupo de compañías digitales más taquilleras del mundo, que son un puñado, se originaron en esos centros de conocimiento. Aunque ahora ya están muy independizadas y producen ellos la IA, es de producción privada totalmente, en alianza con los grupos de investigación, pero las compañías ya le sacaron varios cuerpos a las universidades, por ejemplo. Pero el origen está en las universidades. Y yo creo que si uno no es capaz de ver eso, bueno, se va a quedar siempre en un rol de usuario de la tecnología, de comprarla al precio que nos la vendan y de estar prisioneros de lo que desarrollan en otros lugares y acá solamente hacer recursos naturales, producción primaria y chau. La gran discusión que se debe a este país, la educación y la distribución de recursos. Me parece que en la medida que nos salgamos de ahí, en la medida que no avancemos sobre ese tipo de discusiones, terminamos tocando en esta charla los puntos neurálgicos de la definición de cualquier país, digamos, qué país queremos ser, en definitiva, y me parece que la síntesis sale de acá, de este tipo de discusiones. Y parece tan sencillo, A mí me quedan dos. La primera es en torno a, no sé si sos amiga de los balances, pero ya van camino a la mitad de gestión del gobierno provincial. No sé qué desafíos, sobre todo pensándolo en algunas cosas que venías mencionando, de pensar los sectores estratégicos desde la innovación científica y tecnológica, hacia dónde vamos, hacia dónde creen que van, lo vienen charlando, no lo charlan. Supongo que sí.
Sí, por supuesto, desde el inicio de la gestión, nosotros estamos trabajando en ponerle mucha innovación a instrumentos que ya existían, no por el hecho de que esta política ya sea una política de Estado en Santa Fe, no significa que nosotros no vinimos con un impulso muy grande a redoblar una apuesta. Y esa apuesta estuvo más que nada vinculada y sigue estando vinculada a identificar las cadenas donde más impacto puede tener el conocimiento en Santa Fe. Entonces estamos trabajando mucho la biotecnología, que es una cadena ya fuerte, pero que necesita crear un ecosistema y crear una institucionalidad. Nosotros no tenemos una cámara santafesina de biotecnología. Mirá. Hay a nivel nacional, está la cámara, pero acá en Santa Fe tenemos un sector que tiene empresas muy grandes que exportan a un montón de países, tenemos empresas medianas, una buena cantidad de empresas medianas, y después tenemos un montón de startups. Entonces, ahí tenemos ese ecosistema que consolidarlo, ver bien qué se necesita, por eso estamos trabajando en un fondo de fondos, que es el Fondo Catalizar, que ya se presentó en Expo Agro y que la primera convocatoria consideramos que va a salir a fin de año. Y ese fondo lo que va a permitir es destinar dinero a distintas aceleradoras, como por ejemplo podría ser la aceleradora Litoral, o CITES, o SF500, o distintas incluso nacionales, no solamente de Santa Fe, para que ellos incuben o aceleren o fortalezcan startups. Y eso se está en diseño el instrumento ahora, pero va a salir a fin de año. Eso es no solo para biotecnología, pero biotecnología es una vertical muy fuerte acá. AgTech también, eso lo estamos trabajando en conjunto en nuestras mesas de economía del conocimiento, son las dos verticales más fuertes. Y después, por supuesto, la investigación orientada. Ahora venimos de evaluar 300 proyectos, como decías, no hay otros lugares donde presentarse. Entonces, nunca nos presentaban más de, 170 proyectos. Este año se duplicó la cantidad de proyectos. Wow. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande porque proyectos muy buenos van a quedar afuera, porque obviamente no tenemos recursos ilimitados, pero bueno, son esos proyectos los orientamos a temas estratégicos muy vinculados con las mesas productivas de Santa Fe y con los 5 motores productivos que identificó el área de planeamiento de nuestro ministerio. Eso no quiere decir que nosotros vamos a descartar otras líneas de investigación. Eso no es así. Pero, lógicamente, las investigaciones en temas abiertos son más competitivas, más difíciles de ganar, porque los recursos están más que nada volcados a los temas que Santa Fe prioriza. Así que, bueno, nuestra apuesta es esta, trabajar con las prioridades, tener resultados a plazo mediano. Ahora, segundo semestre del año, vamos a abrir proyectos tecnologías para la producción, que son para empresas innovadoras, y tenemos todo el tiempo convocatorias, evaluaciones, trabajo con empresas, trabajo con startups, con las plataformas de innovación, acá el Parque Tecnológico Litoral Centro, en Rosario el Polo Tecnológico Rosario, pero también en Esperanza, en Avellaneda. No, la verdad que hay mucho potencial en Santa Fe, y no solo potencial, hay mucha potencia, hay cosas que ya están en marcha, y estamos trabajando mucho con eso. Perdón, antes de ir a la última pregunta, que sí. Me quedé con esto de que hay gente acá en Santa Fe que también repite esto de los ñoquis del CONICET, qué sé yo. A mí eso me sorprende un poco en la ciudad de Santa Fe, porque en la ciudad de Santa Fe somos pocos, o sea, es relativamente chica, y tenemos un montón de gente que trabaja en CONICET. Sí. O sea, es una ciudad universitaria. No, tenemos 3 universidades, tenemos el CONICET, digamos, la verdad que Santa Fe es una ciudad que si valora, además, digamos, se nota, se percibe esto. Vos vas a cualquier cumpleaños. Es una referencia, además. Pero aparte vas a cualquier cumpleaños y alguien que es becario del CONICET o investigador o personal de apoyo al gimnasio. Yo hago el ejercicio de preguntar, bueno, ¿vos a qué te dedicas? Y hay mucha gente que trabaja en una empresa tecnológica. Entonces yo creo que también ahí tenemos que entender y valorar este potencial que tiene esta ciudad, que es una ciudad científica. Así que ahí tenemos que encararlo como también una marca nuestra y transformar nuestra producción, que ya lo estamos haciendo.
haciendo. Es difícil, y Sí. la última pregunta venía un poco atada a eso, porque era una especie de reflexión final cuando dijiste esto de que la gente se quiere curar, pero sin darle el valor a la ciencia que produce que nos curemos de ciertas enfermedades. Pensaba en ese contexto global, así como de alguna manera el discurso violento se puso de moda de manera intelectual y práctica, también el negacionismo de ciertas cosas en la materia científica requiere un desafío importante. La pandemia, las vacunas no nos curaron de la pandemia, la Tierra es plana, un montón de cosas que vos mencionabas que hoy hay que salir a dar batalla discursiva, comunicacional, no sé cómo lo ves. Sí, nadie tiene, digamos, la receta para resolver eso, porque si no, la verdad que estaríamos muy felices aplicándola, porque uno cuando trata en un universo, bueno, ustedes lo saben muy bien, en un medio muy polarizado, cuando la gente se está diciendo que sí, que no, y agarrándose en Twitter, ir a tratar de tener un discurso, bueno, racional, explicar, no tiene éxito, nadie te escucha. Y polarizar al máximo tampoco es una solución, porque solo escala la violencia, así que es muy difícil saber cómo entrarle a ese dilema. Por eso digo, la sociedad tiene exigencias contradictorias. Yo soy científica de alimentos y la gente de los alimentos quiere que sea rico, que no engorde, que te haga vivir más tiempo, que te cure las enfermedades y además que tenga un montón de grasa para que sea riquísimo. Entonces, eso no existe, digamos, no va a haber una solución científica para ese alimento perfecto. La industria va tratando de dar respuesta, pero bueno, nosotros también creo que también hacemos un aprendizaje como sociedad. Hay momentos que son más polarizados, momentos que son más moderados. Hoy las consecuencias de lo que enfrentamos pueden ser muy graves. En Estados Unidos, por ejemplo, le sacaron los subsidios de vacunas a Moderna para el desarrollo de la vacuna de la gripe aviar. Eso puede tener un impacto en la salud global realmente muy fuerte. Y estamos hablando de que hay brotes de sarampión en Rosario. Sí, increíble. Después de años que los pediatras no sabían lo que era el sarampión porque no habían visto un caso. Bueno, hoy aparece, entonces son consecuencias tangibles. Tal vez la sociedad, cuando vea esas consecuencias, reaccione y valore, digamos, nuevamente el conocimiento científico. Otros autores dicen que quizás sea una especie de edad media que vamos a entrar, donde el conocimiento está muy encriptado en determinados lugares y el resto de la sociedad no tiene acceso. Bueno, esperemos que no sea ese el caso. Por lo pronto habrá que, al valor del conocimiento habrá que ponerlo de moda, o volver a ponerlo de moda, o rediscutir o dar esa pelea. Código Ciencia 2025, cierre de la convocatoria, 30 de julio. Exacto, nueva fecha, 30 de julio. Perfecto. Erika, muchas gracias, por a acercarte ustedes. a los estudios. Queda abierto el espacio para lo que quieran difundir o otro encuentro. La Secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santa Fe pasó por el Big Bang.